hacia las circunstancias adversas. O sea, porque Jesús mismo nos enseña en la palabra que es el que nos enseña, o sea, no es de que digamos, ay, pues realmente yo mismo puedo, ¿no? Sino que ahora viene a gobernar el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, pues nos dice, hey, aquí esto sí, yo tengo el control, entonces abstente de hacer esto, porque es el Espíritu Santo que nos redarguye para hacer lo correcto delante de nuestro Padre. ¿Hasta ahí, Aaron? Sí, hasta ahí, hermano. Bien, entonces tú dices que el Espíritu Santo nos da el discernimiento y el entendimiento de que nosotros podemos tener libertad, una Sí, libertad amén. absoluta, que Sí, el claro. pecado ya no nos domina, Así es. que somos libres. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo una autoridad completamente Divino. nueva, la autoridad del Señor Jesús, ¿sí? Y Sí, esa es la amén. única manera, cuando tú comprendes esto, esa es la única manera de que tú puedes disfrutar la vida del reino. Porque si nosotros no entendemos esto, no podemos ser plenos, no podemos disfrutar, porque la Biblia dice que un reino dividido no puede prevalecer. O le pertenecemos completamente a Dios en totalidad. El hombre es un ser tripartito, es alma, cuerpo y espíritu. Todo lo que es el hombre, toda la totalidad del hombre está bajo ¿qué? Bajo la autoridad y bajo el dominio de Dios. Por eso, cuando un hombre dice que no puede, es porque no ha entendido esta parte, que él ya fue sacado de esa autoridad que le dominaba. Dice la Biblia que estaba ¿qué? Muerto en delitos y pecados. Ahora Dios nos ha dado vida y vivimos bajo su autoridad, ¿sí? Una autoridad completamente nueva. Y es mediante una buena relación con nuestro Señor Jesús y esa buena relación que nosotros como hombres, como varones, tengamos con Dios, traerá como resultado una buena relación con todos los que nos rodean. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Sí, Germán, y yo agregaría algo, ¿no? Que sí nos puede dar esa parte Dios, pero no está en nuestras manos, ¿no? Yo creo que Dios nos da, este, no sé, si no fuese por Él, o sea, Él nos puede dar, no sé, a lo mejor estoy mal, pero Él nos puede dar esa facultad, esa libertad para decir o discernir, pero si no lo tenemos ahí en el corazón, no lo tenemos cerca, podemos tener el conocimiento, podemos tener esa capacidad de discernir, pero no lo vamos a hacer, no por voluntad propia, Vamos a si no leer. fuera por Él. Ajá. ¿Hasta ahí, Jorge? Sí. Sí, Bueno, vamos a leer para respaldar lo que tú estás diciendo con la palabra de Dios. Vamos a leer Efesios 1:17. ¿Lo podrías leer, Javier? Por favor. Sí, hermano. Sí. 1:17, ¿verdad? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Decía Jorge que solos no lo vamos a lograr. Sí, en nuestras fuerzas es imposible. Pero aquí la Biblia dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
hoy estamos teniendo un conocimiento de que estamos bajo su autoridad. Y si estamos bajo su autoridad, estamos bajo su dirección. Ahora vamos a leer Efesios 5, 25 y 32. ¿Lo podrías leer, hermano Fidel? Efesios, ¿qué, hermano? 5 5:25. y 32. Ahí está en la pantalla, Fidel. Sí, gracias. Ahorita está él. Dice así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí se oye, hermano? Sí. 25 y el 32. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El A 32 fin nada de más. el 32, perdón. Sí. Grande es este misterio, mas yo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Dijimos que Dios nos es ¿qué? Espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Cuando Dios nos da esa sabiduría y esa revelación, ¿qué podemos tener? Una buena relación con todos los que nos rodean. ¿Y quiénes son los que nos rodean más cercanos? Nuestra familia. Dice aquí, leímos Efesios 5, 25 y 32. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si tenemos una buena relación y vivimos bajo esa autoridad, podemos entender esto, que podemos amar a nuestras mujeres, como así como Cristo amó a la iglesia. Cuando el hombre vive plenamente bajo la autoridad de Dios, es un hombre que obedece a Dios. El pastor Doroteo dice que obedecer a destiempo no es obedecer correctamente. Tenemos que obedecer. Si vivimos bajo una autoridad, tenemos que obedecer lo que Dios dice. ¿Para qué? Para tener una buena relación con los que nos rodean. Por eso es importante tener una muy buena relación con nuestro Señor Jesús y entender que Él es nuestro Salvador. Esta es la primera relación que comenzamos a tener con el Señor Jesús como nuestro Salvador. Si tenemos una buena relación con Él como nuestro Salvador, podemos tener una buena relación con los que nos rodean. Solamente vivir bajo la autoridad de Dios es vivir en obediencia. No hay otra forma de poder vivir bajo esa autoridad, porque no podemos conocer a Dios como Padre y tener una buena relación con los demás si no entendemos que el Señor Jesús murió por nosotros y nos sacó del reino y dominio de Satanás. Yo quisiera hasta aquí, que leyéramos Hechos 26, 18 y vamos a leer ¿me podría ayudar a leerla, pastor, estas dos citas que voy a dar? Hechos 26, 18. Amén, amado hermano. ¿Y cuál otra sería? Primera de Juan 3, 8. Ok. Dice la palabra del Señor así: para que abra sus ojos
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y primera de Juan 3:8 dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hasta aquí lo que he compartido. ¿Qué es lo que usted entiende, pastor, de esto? Bien, maravilloso este punto. Posiblemente no podemos ver que no vaya a cuadrar, pero en el primer capítulo de Primera de Corintios, cuando el Señor habla a los corintios, quiero hacer una pequeña remembranza. Ha habido enseñanzas un poco distorsionadas respecto a esto, cuando dicen que hablaba a una iglesia en común. Y efectivamente habla una iglesia, pero ¿qué creen? No es relacionada como algunos lo han diversificado, al creer que específicamente a los corintios o específicamente a los gálatas. Hay que recordar que esas iglesias eran las que estaban establecidas en la nueva era del cristianismo. Recuerden que la era pasada había fracasado cuando crucifican a nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente no podríamos encontrar, quiero que me entiendan en este punto, no podríamos encontrar unas cartas a los mayas o a los incas o a los olmecas, porque ellos vinieron a conocer del Señor siglos después. Entonces, a la iglesia que se refiere el Señor en ese tiempo es a la iglesia de Dios. Y en el primer capítulo de Corintios lo explica, dice en el versículo 2, primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, no lo busquen, hermanos, únicamente quiero dar mi exposición a esto. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. No era a todos los corintos, era a la iglesia de Dios. Y quiero que entendamos esta parte que ahorita leímos en tercera de Juan y en Hechos, viendo qué características da Pablo de los cristianos. No los acusa de lo que le habían dicho los de Cleo, no, vean cómo se refiere. Dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces nosotros tenemos un Señor y no es el diablo, es Dios. Obviamente, en ese favor de haber sido santificados, apartó el pecado y están muertas las obras de las tinieblas sobre nuestra vida. Y vean lo que dice posteriormente. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, de Dios nuestro Padre. Miren, he ahí ese cambio de autoridad que estamos viendo, ¿no? Anteriormente nos gobernaba el adversario, pero ahora el Señor nos gobierna y dice que nos ha santificado, pero nos llama a ser santos, a ser santos. Y parte de ese llamamiento es precisamente aborrecer las obras de quien antes tenía autoridad sobre nosotros, que era el pecado en la forma o manera que se reflejara en nuestra vida. Ahora, escuchaba lo que estimaba nuestro hermano Herón, y aquí también lo dice en Corintios, amados hermanos, también lo dice, voy a leer del versículo 6, dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, el testimonio de Jesús ha sido confirmado en vosotros, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y creo que esa parte, ¿no? Ese cambio de autoridad no se va a lograr si no estamos de acuerdo en caminar, en estrechar esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos va a ayudar a ir aborreciendo las obras
del que antes nos gobernaba en la manera que se nos manifestara, ¿no? Creo que acá nosotros teníamos una manifestación muy particular que nos cautivó, ¿no? Y nos hizo esclavos de ese pecado. Pero ahora dice el Señor que hemos sido santificados. La promesa está sobre nosotros, llamados a ser santos. Y creo que en ese llamado nos toca la ventanita diciendo, hey, hay un cambio de gobierno, hay un cambio de autoridad, vente para este lado. No sé, amado hermano, si suma, pero sería mi aportación. Sí, es muy correcto y muy de acuerdo a la palabra, porque ahí en primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, sigue viviendo bajo ese gobierno. El que está practicando pecado sigue bajo ese dominio y bajo ese gobierno, ¿sí? Que nosotros podemos pecar, podemos fallar, sí, pero no practicamos el pecado. No es el estilo de vida de una persona que ha sido santificada, ¿sí? Porque estamos bajo otro gobierno, bajo otra autoridad que es la de Dios. Gracias, pastor. También el cambio de autoridad nos libró de nuestro ego, de nuestro yo, ¿sí? Acompáñenme, voy a dar 4 citas. Filipenses 3, 18 y 19. ¿La lees, Ángel, por favor? Filipenses 3, 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahora, tú mismo, Ángel, te voy a hacer una pregunta, Ángel, conforme a lo que leíste, ¿sí? Ahora acompáñame, tú mismo léeme 2 de Corintios 5:15. Ahí está en la pantalla, Ángel. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sobre esos 2 textos que leíste, ¿de qué nos hablan? No, ya no, dice que ya no vivimos para nosotros, ¿no? Que vivimos para el servicio de Dios. Y la primera cita bíblica, que es Filipenses 3:18, también habla acerca de que los que, como tú decías, ¿no? Los que todavía son dominados por su ego, ¿no? Los que creen en sus propios conocimientos, en sus propios pensamientos y que ya tienen también ellos una recompensa, ¿no? Aquí dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, ¿no? Y que solamente piensan en lo terrenal. Somos siervos de Dios y le servimos a Dios y como comentas en el estudio, cambiamos de autoridad, ¿no? Ya no nos regimos por la carne o por Satanás, sino estamos regidos por Dios. Nos ha cambiado toda nuestra estructura, ¿no? Es nuestra nueva naturaleza, ¿eh? No tenemos esa naturaleza, o ya no debemos de tener, ya no debemos ser dominados por la naturaleza humana, aunque la seguimos teniendo, pero ahora nuestra naturaleza divina es la que nos debería de regir o la que nos rige. En nuestro comportamiento tiene que ser de diferente manera. ¿Es todo, Angelito? Sí. Gracias. Ahora, acompáñenme a Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 6. Ya está en la pantalla para Gustavo, por favor. Está ahí en la pantalla. Porque nosotros también, ¿sí me escuchan, va? Sí. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos,
viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. ¿Es todo? Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Léelo con atención porque me vas también, Gus, me vas a dar qué es lo que entiendes ahí. Ahí está en la pantalla. Y sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Estábamos hablando de que Él nos libró de qué? De nuestro ego. Ese cambio de autoridad, ese cambio de gobierno, ahora nos libró de nuestro yo. ¿Sí? ¿Qué me dices de esas dos citas que leíste? Pues yo creo que está hablando, ¿no? De nuestro viejo hombre, ¿no? Que fuimos transformados, ¿no? A un ser diferente, ¿no? A un ser nuevo, ¿no? Dice, no de cosas que corruptibles, ¿no? Sino va más allá, sino espiritualmente, ¿no? O sea, ya nosotros, como ahorita lo están remarcando mucho, ¿no? Ya nuestro Padre ya no es Satanás, ¿no? Hoy el Señor nos rescató, dice, ¿no? Nos rescató dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Nosotros íbamos en dirección al infierno, ¿no? Entonces Dios viene, manda a su Hijo, nos rescata, nos transforma de nuestra vieja naturaleza y nos vuelve a una naturaleza con un dominio nuevo, ¿no? Un dominio diferente, ¿no? Un dominio donde sabemos que hay vida, ¿no? Me gusta mucho esa palabra y se me quedó muy marcada cuando el pastor dijo, ¿no? De vida, ¿no? Y es verdad, ¿no? O sea, cuando nosotros cambiamos de muerte a vida, pues esa naturaleza es hermosa, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy sabemos que nuestra nueva autoridad es Jesucristo, ¿no? Y que lo hemos estado en cierta manera viendo en los estudios que estamos recibiendo en todas las semanas, ¿no? Eso es todo. Que ese viejo hombre murió. Y el Señor Jesús nos manda a que nos despojemos de ese viejo hombre. Ese hombre viejo que estaba bajo la autoridad de Satanás es libre. No va a ser libre, ya es libre. Es libre para amar, para adorar y para servir a su Dios. Ahora nosotros, como dijo Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Sí? Cuando entendemos esto, va a haber una buena relación con nuestro Dios. Porque de otra manera no puede haber una buena relación. Cuando nosotros creemos que tenemos la autoridad, el pastor ha dicho algunas cosas que no son bíblicas, como la que dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Hay una palabra que a mí me pega mucho, cuando dicen, deja que Dios sea Dios. ¿Cómo un hombre tan pequeño puede dejar que un Dios tan grande sea Dios? Dios es Dios. Él tiene toda la autoridad. Él tiene todo el dominio. Todas las cosas se rinden delante de Él, porque Él es la autoridad máxima, ¿sí? Él es el que tiene el control absoluto de nuestras vidas, porque la Biblia dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Cuando nosotros entendemos el cambio de autoridad, te repito, podemos disfrutar de las cosas para las cuales fuimos creadas. Solamente así lo podemos disfrutar, porque si no, nuestra mente estuviera con cosas viejas y cosas nuevas. Nuestra mente ha sido, ¿qué? Renovada.
Y nosotros tenemos que mantener esa mente renovada. ¿Cómo? Con la lectura de la Escritura, ¿sí? Para llegar a lo que dice la palabra de Dios, a tener la mente de Cristo. Porque así lo dice la palabra de Dios. Nosotros no podríamos entender ese cambio de autoridad si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios. Una cosa es leer la palabra y otra cosa es escudriñar. Leer la palabra la podemos leer como una revista. Escudriñar es profundizar, es orar, es pedirle a Dios que nos dé revelación de su palabra, que nos quite esa venda, la cual no nos deja ver claramente lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Lo más importante es que somos libres. Él nos dio una libertad absoluta en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Así que si nosotros tenemos una buena relación con Dios, que ese sería el primer punto, tener una buena relación con nuestro Salvador. Cuando nosotros tenemos esa buena relación con Dios, entendemos el cambio de autoridad en nuestras vidas. Él nos sacó del caos, Él nos sacó del pecado. La Biblia dice que estábamos, ¿qué? En tinieblas, y no tan solo en tinieblas, en un estudio de Efesios que di, dice que éramos las tinieblas mismas, porque éramos uno con Satanás. Ahora, en este cambio de autoridad, somos uno con Él, ¿sí? Solamente así, cuando nosotros entendemos ese cambio de autoridad, podemos disfrutar esa comunión con nuestro Salvador. Jacob, ¿podrías leer Colosenses 2, 9 y 10 y Primera de Corintios 8, 6? Ya está en la pantalla, hijo. Ok, tío. Porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y Primera de Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Jacob, ¿qué entiendes de esto, hijo, conforme a lo que estamos leyendo o estudiando? Pues que Él es el todo, ¿no? Como nos comentabas que nos sacó de las tinieblas, nos separó de eso, entonces nos está marcando, nos está llevando sobre la línea, principalmente que Él es el que nos va guiando, el que nos va llevando sobre el camino en el cual debemos de estar. Sí, tío. ¿Es todo, hijo? Sí. Bien, dice Colosenses 2, 9 y 10. ¿Me puedes publicar? Vamos a leerlo, lo voy a leer. Colosenses 2, 9 y 10. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros, como hijos de Dios, entendemos que Él es la cabeza, que Él es la autoridad, que estamos, ¿qué? Completos en Él, estamos plenos en Él. Su autoridad de Él es una autoridad que Él ejerce con sabiduría y con amor y con dirección. Él dejó su palabra para que nosotros podamos disfrutar de las riquezas que Él inspiró y dejó plasmadas en su palabra. Hoy estamos disfrutando, estamos entendiendo lo maravilloso que es ese cambio de ámbito.
de estar en las tinieblas a ser trasladados al reino del Hijo de su amor. ¿Sí? Ahora nosotros entendemos que estamos completos en Él. No nos hace falta nada. ¿Sí? Segundo punto. Cuando entendemos este cambio de autoridad, podemos disfrutar una buena relación con la familia. ¿Sí? Cuando nosotros no hemos entendido ese cambio de autoridad o ese cambio de ámbito, aún dentro de la familia hay contiendas, aún hay separaciones, aún hay conflictos muy fuertes entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque no vivimos bajo el gobierno de esa autoridad. Dijimos en los puntos que hemos leído que si entendemos ese cambio de autoridad, vamos a tener una buena ¿qué? Relación con los que nos rodean, ¿sí? Vamos a ver Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Y Colosenses 3, 18 y 19. ¿Podría ayudarme Javier con esas dos citas? Efesios 5, 25. Ya está en la pantalla, hermano, la cita. Quiero que la lea porque usted me va a dar ¿qué es lo que entiende de ahí? Sí, hermano. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para satisfacerla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Uh-huh. Y yo aquí entiendo, ¿perdón? Bueno, si quiere darme lo que entiende de aquí, porque también falta Colosenses 3, 18 y 19. Ah, ok. Bueno, le digo aquí. De aquí yo entiendo que, pues, aquí Dios nos da que debemos, un mandamiento de amar a nuestras mujeres, así como Él, pues, ama a su iglesia. La tenemos que santificar, así como nos santificamos en el bautismo, en el lavamiento en agua. ¿Cierto? ¿Y Colosenses cuál, perdón, hermano? 3, 18 y 19. Está en la pantalla, hermano. 3, 18 y 19. 3, 18 y 19. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pues sí, aquí habla de que tenemos que tratarlas pues bien, ¿verdad? Respetarlas, amarlas, no maltratarlas, de alguna manera pues dar un buen testimonio de lo que ahora está en nosotros, que es Dios, ¿no? El Espíritu de Dios. Esto. Si nosotros, como varones, Dios nos está dando este mandamiento, no es una sugerencia, Dios nos está mandando a amar a nuestras mujeres. Así es. Nosotros, cada uno de nosotros sabemos si verdaderamente estamos cumpliendo con lo que Dios nos está mandando. ¿Sí? Si verdaderamente hemos entendido ese cambio de autoridad, porque autoridad es gobierno, ¿sí? Y cuando nosotros estamos bajo esa autoridad y bajo ese gobierno, tenemos que obedecer fielmente a lo que Dios nos está demandando, ¿sí? Él dice que debemos de amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿De qué manera nosotros como varones podemos santificar a nuestras mujeres, hermano Quintos?
¿cómo podemos santificarlas? Pues respetándolas, amándolas, dándole su lugar y quererlas. Eso sería. Sí, dice aquí para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Entiendo que la manera que podemos santificar a nuestra pareja es cuando tenemos también una buena comunión en cuanto a la fe. Cuando no hay una discrepancia dentro del matrimonio por la fe que nosotros declaramos que tenemos, ¿sí? Las debemos de amar, dice, así como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Por eso yo les digo, cada varón que está aquí en esta tarde reunido conmigo, sabe si verdaderamente está obedeciendo a lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros, ¿sí? Dije que el principio de un buen conocimiento de esa autoridad es que nosotros tenemos una buena relación con Dios. ¿A través de qué? De su palabra. Y tener una buena relación con Dios a través de su palabra es tener la revelación de lo que Él nos está diciendo. Y cuando nosotros entendemos esta revelación de este mandato, tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que ponerlo por obra, porque si no, todo se quedaría en el aire. Y verdaderamente entonces no estamos entendiendo ese cambio de autoridad, ese cambio de ámbito espiritual. Ahora nosotros dijimos que disfrutamos a plenitud nuestras relaciones que están a nuestro alrededor, ya sea con los hijos, con la esposa, con los padres, con los hermanos. Disfrutamos esas relaciones, ¿sí? También otro punto más, disfrutar una buena relación con quienes nos rodean. Ese lo podrías leer, por favor, Ángel, estos dos textos que te voy a dar, Mateo 7:12 y Primera de Tesalonicenses 3:12. Van a estar en la pantalla, Ángel. ¿Está en la pantalla, Angelito? Sí. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y Primera de Tesalonicenses 3:12. Está en la pantalla, Angelito. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Qué entiendes, Angelito, de estas dos citas? 3 citas fueron, ¿verdad? Sí, lo dijo Jesús, ¿no? Él da 2 mandamientos: amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Hay un sinnúmero de enseñanzas que Dios nos dice que el verdadero amor, ¿no? Primera de Corintios 13 dice que si no tenemos amor, no tiene caso que tengamos todos los dones espirituales, no tiene caso que tengamos conocimiento. Si no tenemos amor, de nada nos sirve, ¿no? Entonces, nos está hablando específicamente que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A veces el problema es que lo hemos mencionado y hemos estudiado esa parte que ni siquiera nosotros nos sabemos amar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, tenemos que amar, tenemos que ser empáticos con nuestros hermanos, con lo que nos rodean, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho y dice que Dios nos ama tal y como somos, no como deberíamos de ser, porque nadie es como debería de ser, ¿no?
tenemos que amarnos tal y como somos, ¿no? Amarnos, apoyarnos, ayudarnos. Hoy el pastor mencionaba algo muy importante en la mañana, que tenemos que estar unidos y estar hombro con hombro, tomados de la mano, y también lo dice la palabra de Dios, ¿no? Que tenemos que ayudar a los más pequeños, que tenemos que estar con ellos, ¿no? Que tenemos que apoyarlos, y qué tan importante es esto del amor, ¿no? Un amor sin fingimiento, un amor sincero, un amor que tiene paciencia, un amor que es puro, que no busca, dice en 1 Corintios, ¿no? No busca lo suyo propio, sino se da, ¿no? Jesús nos vino a demostrar esa parte, ¿no? Entre otras cosas, cómo era amar, ¿no? Amar hasta lo sumo, amar entregando su vida misma por nosotros, ¿no? A pesar de que nosotros a veces solemos ser tercos, obstinados, como tú bien dices, ¿no? No es que practiquemos, esa es la palabra clave en el versículo que leímos, ¿no? Aquellos que practican el pecado, o sea, que lo hacen deliberadamente. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo, ¿no? Y cada vez tenemos que estar más atentos para no cometer el pecado. Sin embargo, esto es muy importante lo que acabamos de leer, ¿no? El verdadero amor. Amén. Solamente nosotros damos un reflejo fiel de lo que es Él cuando practicamos la verdad. Porque si nosotros no practicamos lo que Él nos establece en su palabra, entonces somos mentirosos. No hemos entendido, te repito, no hemos entendido ese cambio de autoridad, ese cambio de ámbito. Seguimos con nuestra mente vieja, seguimos con la idea de que no podemos avanzar, seguimos con la idea de que seguimos siendo esclavos del pecado, seguimos sin avanzar en el reino y seguimos siendo piedra de tropiezo, ¿sí? Creo que me voy a quedar hasta aquí, porque es 1 hora y también tengo que aprender a respetar el tiempo. Empezamos 6:30 y ya son 7:25. Nos va a dar tiempo para que alguien, si quiere, dar un comentario y después hacer una oración. Y si Dios permite, la próxima reunión continuamos con el tema. ¿Qué les parece? Me parece bien. Oye, tío, una pregunta, perdón. ¿Me podrás repetir el punto 3? Disfrutar Sí. una buena relación con los que nos rodean. Disfrutar. Su movilidad de la pierna. Ajá, gracias. ¿Quieres la cita o nada más? No, las citas se las apunté, tío, nada más es el... Ahí está también en la pantalla, por si lo quieres ver. ¿Alguien más quiere dar un comentario para concluir? Pues yo creo que... Si usted me permite, quiero leer una cita bíblica. Sí, Aaron, adelante. Quiero compartirles, hermanos, esto me lo pone muy el Señor. En Juan 5:19, y dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que le hace. Y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honra al Padre,
el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esta es la autoridad que Jesús nos enseña, de dónde Él viene su autoridad. O sea, Él no toma una autoridad de decir yo soy, no, sino la autoridad divina de Dios. Entonces, si nosotros tenemos una autoridad divina dada por el Hijo de Dios, que es Jesús, nos la dio en el bautismo, hermanos, en el bautismo de agua. ¿Por qué? Porque no tan solo nos bautizamos, sino tuvimos una nueva identidad en el cual nosotros pasamos de muerte a vida. ¿Por qué? Porque ahora somos revestidos por Jesús y enseñados por el Espíritu Santo conforme a su palabra. Entonces, si creemos que nos falta autoridad sobre el pecado, es porque no hemos creído que Jesús ha hecho todo eso cuando le obedecimos en el bautismo, hermanos, y es el Espíritu Santo el que nos muestra cómo debemos de hacerlo, porque Él aquí nos enseña lo que hizo el Padre. Eso es lo que yo les puedo compartir, hermanos. Gracias, Aarón. Y pues hay algunos puntos que me gustaría luego entender de lo que me acabas de compartir, pero está bien. ¿Alguien quiere dar un comentario más? Yo, tío, pues hacer un comentario. Sí. Creo que retomando un poquito el punto que dice Aarón, creo que esto es todo un orden, todo lleva un orden, ¿no? Es sí, recibir el Espíritu, es el lavamiento en agua, es recibir el Espíritu, pero no nada más es eso lo que nos va a dar la autoridad también nos lo da, también es leer la palabra, porque no vamos a saber y no vamos a saber cómo guiarnos o cómo llevarnos por delante del buen camino, sino que el mapa, se puede decir como mapa, la guía, es la palabra del Señor, que es la Biblia. En este caso, si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no, aparte no tenemos momentos de oración, y como decías, ¿cómo podemos llevar a nuestras familias, a nuestras esposas, en este caso la iglesia? Es también, como tú comentabas, es también el tener el encuentro entre pareja. Nosotros, te voy a compartir lo que hemos estado practicando, en este caso Luz y yo, tomamos las enseñanzas que vamos llevando día a día, así también como en la noche la lectura bíblica, y eso nos ayuda a debatir un punto, ¿no? O sea, no nada más quedarnos, no nada más ver lo que nos están dando, no, simplemente también es cuestionarlo para bien de nosotros, porque también tenemos que ir, como decía Aarón, o sea, ir tomando autoridad ante el pecado, y la autoridad que nos lo da es el Espíritu de Dios, pero también es su palabra, ¿no? Creo que eso es lo que más bien es lo que yo entendí en todo este pequeño detalle, estas pequeñas palabras que comentó Aarón. Bueno, dejamos algunas respuestas a esto ahí en el aire. Vamos a continuar el próximo mes con este tema. Y para concluir, pues me gustaría que como pastor de la iglesia orara el pastor Doroteo para concluir esta reunión. Muchas gracias, hermanos, por toda su participación. Realmente es interesante estar atentos a las enseñanzas que el Señor nos envía por medio de nuestros siervos para seguir creciendo en la perfección del entendimiento y la excelencia de nuestro Señor Jesucristo, seguir creciendo en la medida de su estatura perfecta. ¿Por qué? Porque lo leímos en Corintios, dice que irreprensibles. Ojo, es un llamado que el Señor hace, es un llamado a ser irreprensibles. Y ahora viene la parte que nosotros tenemos que entender que necesitamos de Dios para poderlo lograr, porque la promesa ya está puesta sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, no desistamos, sigamos esforzándonos y clamemos al Señor para que Él ponga en nosotros el querer como el hacer,
y la necesidad de seguir buscando esa comunión perfecta a través de su palabra, de la oración, de la adoración, de la obediencia con Él y por ende con el Padre. Bendito Señor Jesucristo, gracias te damos, Padre, por tu infinita misericordia, por amarnos por como nos amas, porque nos has hecho saber, Señor, que en tu valioso sacrificio, bendito Padre, Señor, hemos sido no tan solo salvos, sino también hemos sido justificados, redimidos, Padre, libertos, Padre, nos has hecho libres, Señor. Un concepto que podría ser muy proclamado, pero muy poco entendido. Y hoy, Señor, tú nos estás enviando palabra para entenderlo. Somos libres de ahora de poder decidir conforme al nuevo gobierno, poder decidir conforme a nuestro nuevo rey, poder decidir conforme a nuestra nueva autoridad, poder decidir, Padre, alabar y glorificar tu nombre en cada una de nuestras acciones, en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Ahora somos libres y nadie nos lo puede impedir. Y aunque el enemigo, Padre, nunca va a cesar de su lucha para hacernos caer, Padre, ahora sabemos que también somos libres para rechazarlo, somos libres para resistirle, porque ya no hay condenación sobre nuestra vida, porque en tu sacrificio, Padre, llevaste nuestro pecado de una vez y para siempre. Y si nos volvemos a equivocar el día de mañana, tú nos declararás lo mismo: llevé tu pecado de una vez y para siempre. Y ahora lo aprovecharemos, Padre, para bien y no para mal. Para bien, para crecer, Padre, en el evangelio de tu palabra, y no para mal, pecando deliberadamente o cayendo en conductas que de antemano no es tanto que sepamos que están mal, sino que ahora sabemos que no van acordes al nuevo hombre que tú has diseñado. Te damos gracias, Padre, porque día a día tú nos recuerdas, Señor, esa noble labor de tu sacrificio en la cruz. Pero ahora, Padre, te pedimos que nos ayudes a menguar nosotros para que seas tú a través de nosotros, por y para nosotros. Te damos gracias por la vida de cada uno de los familias aquí representadas, por las cabezas de hogar que se conectaron y los que no pudieron hacerlo. Señor, sé tú, Padre Santo, Señor, en todo momento, redarguyendo su corazón, dándoles enseñanza, Padre, y palabra que nunca falte, Señor, en sus hogares. Te damos gracias en el maravilloso nombre de Señor Jesucristo. Amén. Pues, gracias, hermanos. Muchísimas gracias por el tiempo que apartaron para esta reunión. Dios los bendiga y que sea de mucha bendición esto que hemos aprendido. Bendiciones. Amado Germán, hermano Germán, sí. Mañana abres tema en el módulo 3. Nuestro hermano Quique está en una zona apartada allá donde se encuentra ahorita y le es imposible conectarse no hay internet. Entonces, mañana abrimos módulo 3 con la temática que te correspondió, por favor. Sí, claro. Gracias. Bendiciones, amados hermanos. Bueno, muchas gracias. Bendiciones. 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 Dios les bendiga, hermanos. Guarde. Un abrazote para todos.